Ahora te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, según la tradición en el mundo, como ya sabemos, el día de hoy es conocido como Domingo de Ramos, previo a lo que ya por muchos años, no solamente en nuestro país, sino en otros lugares del mundo, se conmemora la Semana Santa. Y es muy triste tener que resaltar cada vez que llegan momentos como estos, que tanto en Navidad como en Semana Santa mueren muchas personas, cuando es algo que no debería ni siquiera de suceder, siempre y cuando las personas miraran y se fijaran en el propósito de cada una de estos momentos de celebración, entre comillas. Porque la Navidad siempre sabemos que, según lo que el mismo mundo dice, que sabemos que por otro lado hay más indicios de que Jesús no nació en diciembre, pero bueno, se habla del nacimiento de Jesús de un lado, pero del otro lado muchos ignoran a Cristo. Lo mismo sucede en la llamada Semana Santa, que se convierte en semana trágica, y no es para menos. ¿Cuántas personas pisotean o usan el nombre de Dios en vano en esta tierra? ¿Cuántas personas ni siquiera les interesa saber qué se celebra o qué se conmemora, sino más bien qué voy a hacer en esos días? No es un asunto de que si es la pasión, si es la muerte o si es la resurrección de Cristo. No, es que esos días yo hago esto o hago lo otro. Y al final el nombre de Dios se usa como un pretexto para muchas impiedades. Y algo que sorprende bastante, que como ya sabemos, los organismos de socorro se preparan regularmente para lo peor en estas fechas, porque se estima de que muchas personas mueren. Y sorprendentemente, previo a esto que ya conocemos, sucede una tragedia tan lamentable en nuestro país. Sucede antes, donde personas pierden la vida y de la manera que pierden la vida. Todos sabemos de alguna manera u otra que la muerte es una realidad y que en algún momento habremos de morir. Pero algo tan profundo que ha sucedido, y que dicho sea de paso entendemos que lo que ha sucedido ha impactado al mundo de tal manera que más adelante vamos a ver parte de lo que la Biblia nos arroja un poco de luz cuando suceden cosas como estas. Pero algo que debemos de entender en primer plano es que, aunque no querramos entenderlo de esa manera, las aflicciones son parte de un mundo caído. Desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, la tierra fue y cayó bajo maldición. Los animales, las plantas, los seres humanos, unos con otros. Y ya cuando vemos el capítulo 6 del Génesis, encontramos que Dios dice, no, pero es que ya su maldad ha subido. Y Dios tiene que mandar un diluvio y exterminar a toda esa generación y hacer una nueva a través de la familia de Noé. Y realmente las aflicciones, el mismo Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no dice que por causa o por venir a Él ya vamos a tener un mundo quieto, un mundo de tranquilidad. Es todo lo contrario. De hecho, los días, como una frase que se conoce ya, los días van de mal en peor. Y si usted lo analiza, se dará cuenta que es así. Porque antes solíamos salir a los parques, compartíamos
a una hora alta de la noche y nadie tenía ese temor. Pero vaya a ver usted si realmente la gente hoy día no andan con más temor que antes. Y cada vez se va a poner más así, porque vivimos en un mundo donde la tendencia siempre será ser cada vez peor. Qué pena que los políticos ofrecen un mundo mejor, cuando la Biblia dice que previo a su venida sucederán muchas cosas. Así como muchas personas hoy día se recuerdan de que para comprar tal cosa solamente pagaban un centavo, chele o como le llamaban, y ya eso pasó. Jamás se volverá a la peseta como también le conocíamos. Jamás se volverá a eso, porque cada vez seguirá subiendo y seguirán subiendo, como mismo sucede con las aflicciones. Cada vez serán peores. Y nosotros iniciamos un año muy extraño para el mundo, un año donde tantas cosas, accidentes aéreos se han estado dando uno detrás de otro, y usted dice, ¿qué está pasando con el mundo? Tragedias que no cesan, situaciones que de alguna manera u otra crean alarma en la gente. ¿Qué está pasando? Pero la Biblia también a nosotros como creyentes nos presenta ejemplos claros de cómo debemos de ser en medio de la tristeza, en medio del dolor. Y número uno, quiero destacar que la Biblia es clara en precisar que como creyentes en momentos de tragedias debemos demostrar empatía. No apatía, empatía. Cuando usted se hace parte de lo que el otro está viviendo, cuando usted se mira en el espejo del otro, cuando usted siente como el otro, como si fuera el dolor suyo. Y dice la Biblia en Romanos 12, versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto es muy importante saberlo, mis amados hermanos. Nunca olvidaré a aquel vecino que le dieron una noticia de alguien que había fallecido. Un familiar fue y se le acercó y le dijo, mira, que murió un familiar mío. Y en el mismo momento que le dio la noticia, le dijo, ¿cómo? Conformidad, conformidad. Como un término ya que la gente lo usa naturalmente, y lo más rápido que le sale a la gente es decir conformidad. Eso no es nada, ya, olvídate de eso. En una ocasión, hace unos años, muy atrás, asistí a un hogar donde había fallecido la madre de un cristiano, y fui por vía de otro grupo de hermanos. Estuve allí, me habían dicho, mira, vamos, acompáñanos, que murió la madre de un hermano, no sabía de quién era. Y cuando estamos allí, justo tenía tiempo que no veía a un hermano, de muchos años que no lo veía, y lo saludé muy normal. Le dije, oh, mi hermano, ¿cuánto tiempo tenía sin verte? Wow, y lo abracé, y qué bendición, y mira que... Y luego cuando nos sentamos por ahí, que estoy observando el panorama, me doy cuenta que realmente a quien le había fallecido la madre era precisamente ese hermano que yo saludé, y que no sabía que era la razón por la cual estábamos en ese lugar. Hermanos, debemos de aprender que la Biblia nos presenta una realidad con respecto a los padecimientos de los demás. Aún el mismo Jesús en Juan 11:35, uno de los versículos más cortos de la Biblia, dice la Biblia allí que Jesús lloró con la muerte de Lázaro. Las emociones que podemos desarrollar en nuestra vida no son pecaminosas en sí mismas. Llorar, como dicen por ahí, los hombres no lloran, Jesús lloró. Pedro lloró cuando negó a Jesús.
llorar no es de mujeres solamente, como dicen por ahí. Jesús lloró y lloró, y ¿sabe qué decían los que estaban alrededor allí? Mirad cómo le amaba. Porque una manera de mostrar amor a los demás no es diciéndole, hermano, te amo. Es llorar con los que lloran. Y Jesús, el Dios Todopoderoso, que ya vemos más adelante, que hace un milagro en la vida de él, de Lázaro, pero previamente él lloró. Y eso habla de que como creyentes, en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, tenemos que cuidar qué decimos y mostrar empatía, como lo hizo Jesús. Jesús nos dijo, es que él estaba enfermo, es que él no se tomaba esto, es que él no comía esto, Jesús no argumentó nada. Jesús simplemente lloró y actuó misericordiosamente. Pero la Biblia misma nos dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 4 que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Qué triste que algo que según el mundo, según los términos del mundo, una fiesta donde se estaban celebrando, donde estaban disfrutando ellos de la vida, sucediera algo todo lo contrario a lo que cualquier persona pudiera imaginarse. La vida cambia en un momento a otro. Nadie está seguro de lo que puede suceder. Nosotros tenemos un caso, un ejemplo demasiado oportuno, que es lo que pasó con Job. Cuando en el mismo capítulo 1, ni bien terminaba uno de darle una mala noticia, llegaba el otro y le decía, mira, tus hijos murieron, y mira, todo lo que tú tienes sembrado se fue, todos tus ganados, todo, uno detrás de otro. Hay personas que cuando reciben noticias como esas, el impacto es tan grande que cometen una tragedia o se añaden a la tragedia. Sin embargo, en el capítulo 2, versículos 9 al 10, aparece una conversación bien profunda entre Job y su esposa. Y miren lo que dice el capítulo 2, versículo 9. Después de todo esto, ya sabemos las famosas palabras que Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre, así es. Y mire lo que dice en el versículo 9: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Palabras fuertes, esa. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Cuando sucede una tragedia, encontramos estos dos extremos o estos dos lados. Personas que dicen, ¿dónde está Dios? Personas que cuestionan a Dios. Personas que dicen, es que esto no puede jamás ser posible. ¿Cómo es posible que personas de bien a la sociedad, que personas que ayudan a los necesitados en un sentido, personas que aman a su nación, a su pueblo, perdieran la vida de esa manera? Por un lado tenemos personas que están dispuestos inclusive a maldecir a Dios. La esposa de Job le dice, maldice a Dios y muérete. Y por otro lado, Job le dice a ella y le da una respuesta contundente donde dice, ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? ¿Sabe qué es lo que sucede, mis amados hermanos? Que naturalmente entendemos que cuando suceden cosas trágicas en el mundo, sacamos a Dios y decimos, esto jamás Dios lo pudo haber permitido.
Cuando suceden cosas trágicas, decimos, esto no puede ser de Dios. Pero cuando suceden cosas buenas, decimos, ahí está Dios. Y es normal que eso pase, mis amados. Pero debemos de aprender y entender que Dios es soberano. Y así como suceden tragedias en diferentes partes del mundo, por si no lo sabían, continuamente mueren cristianos en el otro lado del mundo por causa de Cristo. Y hay informaciones que no se publican en ningún noticiero. Hay informaciones ocultas de creyentes actualmente, no del pasado, actualmente, que son decapitados, que pierden la vida, donde está prohibido inclusive leer la Biblia o hablar de Jesús o cualquier otro Dios. Hoy día hay muchos cristianos que están muriendo. Y también eso Dios lo sabe. Y también eso Dios lo conoce. Pero en el momento de tragedias vamos a encontrar personas como la esposa de Job, que está dispuesta a decirle a él, maldice a Dios y muérete. Y Job, reteniendo su integridad al Señor. Hablábamos ayer en un programa que pudimos realizar sobre este tema, y una de las cosas que nos produce pesar es poder tener que escuchar a creyentes, pastores, posiblemente líderes, refiriéndose a temas como estos de una manera tan cruel y con falta de amor al prójimo, dando lugar a que muchos no cristianos en su profundo dolor terminen, en vez de buscar de Dios como deberían, aborreciendo las cosas de Dios por causa de personas que de inmediato ocurre algo, entienden que tienen las primicias de Dios, que tienen la voz profética autorizada, decir lo que ningún otro líder cristiano ha dicho. Tienen la respuesta de Dios en todo lo que sucede. Y de inmediato aparece Apocalipsis por ahí, dice, ya en el libro de Apocalipsis dice que en tal año se iba a caer el techo de una discoteca. Y en Ezequiel dice tal cosa, y comienzan muchos a crear conjeturas. Usted sabe lo que sucedió o cuántas profecías se dijeron en el tiempo de la pandemia del COVID-19. ¿Cuántas personas que veían la vacuna como el 666? ¿Cuántas personas que comenzaron? Y así sucesivamente. Y desde el tiempo antiguo hasta ahora hay personas que le han puesto fecha a la venida del Señor. Y dígame usted si se ha cumplido. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Solamente lo sabe el Señor. Pero a pesar de que está ese versículo en la Biblia, claro, contundente, muchos prefieren, dicen, no, eso quizás fue en ese tiempo, yo sé cuál es el día y la hora. Pecamos cuando le atribuimos a la Biblia lo que no dice. Cuando decimos que Dios dice tal cosa y no es lo que dice, pecamos. Y cualquier profeta en los tiempos antiguos que decía algo y no se cumplía, podía ser apedreado. Porque la palabra de Dios se cumple y no podía fallar. Pero hoy día hay tantas personas que ni bien ocurre la tragedia, ni bien están rescatando a las personas, son los primeros que dicen, eso fue una condenación de Dios, eso fue un juicio de Dios, porque no debían estar ahí, y así sucesivamente. Y yo le voy a decir algo sincero, mis amados. Si fuera viéndolo desde ese punto de vista, todos los días ocurrieran tragedias. Todos los días estuvieran techos cayéndose. ¿Por qué? Porque el mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno. Porque el Dios de este siglo es Satanás. Porque ahora mismo estamos nosotros congregados y hay personas rindiéndole culto a Satanás.
¿Podemos nosotros decir en este momento que le caiga un techo? Jamás. Dios sabe lo que hace, en qué momento lo hace y para qué lo hace. No podemos cuestionar a Dios. No podemos decir que tenemos toda la respuesta de lo que ha pasado. No podemos juzgar a los demás. Tenemos que actuar como verdaderos creyentes a los cuales el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Oramos como iglesia por las personas, por las víctimas, por los familiares, ante un dolor que solamente Dios lo puede llenar. Mostrar empatía implica llorar con los que lloran, estar ahí con esa persona, ayudar en todo lo que sea posible, orar por ellos, porque aún hasta por los enemigos la Biblia nos manda a orar por ellos. Bendecid a los que os maldicen, orar por los que os ultrajan, y así sucesivamente. La Biblia antepone cualquier opinión personal que yo pueda tener al amor a Dios primero y al prójimo como a mí mismo. El libro de Job también nos presenta una realidad, y es que a él se le acercaron unos amigos que la Biblia le llama a sí mismo. En el capítulo 2, versículo 13, observen esta situación. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Aquí vemos un ejemplo interesante de cuando hay gran dolor, cuando hay una tragedia. La Biblia dice que hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Los amigos de Job en este momento estuvieron con él ahí, de luto, si pudiéramos decirlo, acompañándole en ese momento, en su tristeza. Claro está, luego de que comenzaron a hablar y comenzaron a exponer lo que había sucedido, cada uno se fue por la tradición, por lo que decían los sabios, por la experiencia, y llegaron a una misma conclusión. ¿Sabe cuál fue la conclusión? Lo que te ha pasado a ti, Job, ¿sabe qué es? Ya según lo que hemos visto, según los sabios, según la experiencia, es que tú eres un hombre muy pecador. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? En todo el libro, en todos esos discursos, ¿sabe cuál fue? Tú estás así y te pasó eso porque tú eras un hombre muy pecador. Y Job, en su defensa, tiene que decirle: pero yo ayudaba a las viudas, pero yo hacía esto. Job se justificó a sí mismo. Tuvo que sacar todo lo que hacía para que ellos no lo culparan de lo que había pasado. Cuando más allá del escenario terrenal, sabemos qué sucedió. Donde Satanás le pidió permiso a Dios y Dios lo dejó que hiciera eso. La pregunta es: ¿Job sabía cuál iba a ser el final? No. No tenía la respuesta en ese momento. Al final Dios mostró su misericordia, porque no siempre vamos a entender lo que Dios hace en el momento, y quizás nunca lleguemos a entenderlo a plenitud, porque Dios no está obligado a darnos a nosotros respuesta de todo lo que Él hace o permite en esta tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ellos, según su sabiduría, según lo que podían entender, llegaron a la conclusión de que Job estaba así porque era un hombre pecador, como están muchos hoy día, como están muchos cuestionando y diciendo que eso le pasó porque estaban en una fiesta que no agradaba a Dios o cualquier cosa. Cuidado, mis amados, si nos referimos en esos términos, porque lo que más hay en el mundo son cosas así o peores.
cuidado con adelantarnos a esas cosas. Porque ya sabemos de todo lo que ha salido a relucir que hay personas con las que Dios estuvo tratando antes de que sucediera esa tragedia. Y nosotros creemos, a la luz de los testimonios que se han escuchado, que posiblemente de entre esas personas, algunos de ellos le entregaron su vida a Cristo. Nosotros no somos quienes para saber qué Dios hace en la vida de las personas y con quién Dios está tratando o no. Todas esas vidas que estaban allí, no importa en qué estaban, Dios podía estar tratando con alguien de manera particular. Porque cuando Dios te llama, Dios te saca de donde tú estés, si es su voluntad. El ladrón en la cruz se cansó de hacer todo lo malo y ya tenía una pena máxima por todo lo que había hecho. Y en ese momento le entregó su vida a Cristo. De manera que si alguna persona de esos que estaban allí entre los escombros le entregó su vida a Cristo, podemos estar seguros que está con el Señor. Aunque estuvo en una discoteca ese día. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es del Señor. Porque la salvación no nos pertenece a nosotros. Porque nosotros no somos quienes. ¿Cuántas personas duran hasta 20 años diciendo que son cristianos y son más impíos que los que están afuera? Porque Dios conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo. Dios trata con la vida de cada persona. Y al apóstol Pablo, como vimos hace unos días, Dios lo llamó en un momento donde él estaba persiguiendo a la iglesia. Así es el Señor. Y a cada uno de nosotros, Él nos trajo, según su misericordia, en condiciones que pudiéramos hasta mencionarlas. Pero para Dios no hay nada imposible. No hay un corazón tan duro en esta tierra que pueda resistir al Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Debemos de aprender a tener empatía, mis amados. Todo tiene su tiempo. La falta de prudencia ha envuelto a que muchos creyentes sean odiados. Y ahí viene la segunda parte. Predicar la verdad con amor. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. Observen lo que dicen las escrituras acá. Debemos de tener empatía. Debemos de hacernos parte de lo que está pasando. Pero observen esto. Vamos a Lucas 13, 1 al 5. ¿Lo tenemos ahí? Un pasaje que corto pero contundente. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y si quisiéramos aplicándolo a nuestro tiempo, ¿o pensáis que esas más de 200 personas que perdieron la vida en el derrumbe del techo en Yetse eran más pecadores que todos los dominicanos? No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La realidad es esta, mis amados. Hace unos días estuve hablando sobre la jactancia que tenemos en la República Dominicana cuando se habla de huracanes.
la jactancia de que aquí somos intocables y que todos los huracanes se desvían, y ya vemos algunos inclusive pastores que hasta juegan ping pong con los huracanes, y si tienen que sacar un bate para batearlo, lo hacen, jugando con las cosas que solamente Dios puede controlar. Ni los aviones cazahuracanes tienen la facultad para detener eso. Lo más que pueden hacer es decir por dónde va, cuál es la intensidad y qué va a pasar. Pero Dios es quien puede deshacer esas cosas. Entonces, nosotros también, desde hace tiempo, tenemos que pensar de manera particular que si algo no ha sucedido antes o no había sucedido antes en nuestro país, no era porque éramos mejores que otras naciones. Dije en este mismo púlpito hace unos días que Dios a cada país le permite situaciones, y lo que ha sucedido en esta ocasión ha sido de impacto mundial. No se imaginan la gran cantidad de personas de otros países que han tomado esta causa como suya. No se imaginan la gran cantidad de países que se han unido para orar por la República Dominicana. Países desde lo más lejos que usted puede imaginarse, porque Dios está dando un mensaje general a todo el mundo. No solamente pasó en la República Dominicana. El impacto ha sido más allá de lo que usted y yo podemos ver. Y uno de los países donde se sintió esto tan fuerte como si fuera nuestro país ha sido Venezuela. Hermano, lo que ha sucedido en Venezuela, si usted ve las noticias, es como si fuera algo que sucedió allá en la nación prácticamente. Porque el artista que falleció de nuestro país era considerado como si fuera un artista de ellos. Hermanos, no en vano pasan las cosas en este mundo. Pero una de las cosas que debemos también aprender, Jesús, cuando estas personas llegaron y le dijeron en Lucas lo que había ocurrido, y Jesús tuvo que mencionarle otro caso y decirle al final: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No se trata de aquella tragedia, no se trata de la otra tragedia, no se trata de quienes murieron, se trata de que todo el mundo necesita arrepentirse. Se trata de que todo el mundo necesita de Dios. Y esa es una realidad innegable. Una de las cosas que podemos ver y aprender de esto es que aún las personas que están en eminencia, aún las personas ricas, aún las personas famosas, aún las personas que tienen cierto nivel social, si se le quiere llamar, todas esas personas también necesitan de Cristo. No solamente los pobres, todo el mundo necesita de Cristo Jesús. Juan el Bautista no tuvo temor para hablarle a Herodes y hablarle de que debía de arrepentirse. Pero una de las cosas que debemos de aprender, amados, es a predicar la verdad con amor. Porque por amor y por su gran misericordia fue que el Señor nos salvó a nosotros. Y tenemos que aprender a mezclar la empatía con palabras de verdad, pero que hablen del amor de Dios en medio de esto. Si bien es cierto, podemos tener muchas opiniones sobre lo ocurrido, pero la esencia de todo esto es que uno debe de preguntarse, quizás personas que fueron cercanas a nosotros o no, quizás personas que por algún familiar, un tercero, estuvimos relacionados con ellos. ¿Sabe qué nos llama esto, hermanos? También que debemos de predicar la palabra. No sabemos
¿Cuándo será la última vez que estaremos compartiendo con una persona? Ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, universidad, ya sea en cualquier lugar donde estemos, no sabemos. Y si tenemos la oportunidad, si tenemos esa dicha de poder hablarle a las personas, hagámoslo. Hablemosle de Cristo, porque Dios está tratando con cada persona de manera particular. Y quiera el Señor que seamos instrumentos para hablar de su mensaje. Finalmente, mis amados, Isaías capítulo 17. Y esto es algo que nos involucra a todos. Isaías capítulo 17. Voy a leer los versículos 1 al 7. Y observen esto, amados. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroel están desamparadas. En majadas se convertirán, dormirán allí, y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá a grosura de su carne, la grosura de su carne, y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim, y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Al final, lo que dice el texto, mencionando ruinas en Damasco, mencionando castigo o juicio de Dios sobre Israel, presenta en última instancia la necesidad de que al final mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Debemos demostrar empatía, debemos de predicar con amor la verdad, es cierto, pero debemos de aprender que todas estas cosas, aunque hayan sucedido, nunca nos van a llevar o nos deberían de llevar a alejarnos de Dios, a maldecir a Dios, a cuestionar a Dios, sino que este sea un tiempo para que busquemos más de Dios. Seamos cristianos o no, es tiempo de buscar de Dios. Porque hay personas que pueden decir que son cristianas, pero quizás no están, como dice Mateo, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Los impíos necesitan a Dios para salvación. Nosotros necesitamos a Cristo para que nuestra comunión con Dios sea cada vez mejor. Porque separados de Dios, de Él, nada podemos hacer. No podemos ni siquiera fructificar, porque Él es la vid verdadera. No podemos estar desconectados de la vid, que es Cristo. De manera que, aunque no entendamos todo lo que pasa en este mundo y lo que seguirá sucediendo, Dios espera de nosotros hoy día que abramos los ojos, que miremos a nuestro Hacedor, que contemplemos al Santo de Israel, entendiendo de que su venida está cerca. Y no nos imaginemos cuando la Biblia presenta su venida como la mujer en dolores de parto. Cuando el mundo será sacudido de toda forma y las tragedias o momentos de catástrofes que vemos ahora de manera parcial en diferentes partes del mundo, solamente con pensar que el mundo entero estará siendo sacudido, es una forma de que podamos, por un lado, entender
como dice la Biblia, cuando veáis estas cosas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. A veces las personas se vuelven insensibles. A veces las personas, todavía ven las noticias, ven cosas que suceden y muchas veces se endurecen más. Usted le dice a un joven, mira, deja de manejar esa moto, esa pasola de esa manera, porque mira tantos jóvenes que están muriendo, que están cayendo, que van a los hospitales, y ustedes creen que no siguen con lo mismo. Porque el mundo va de continuo al mal. Procuremos nosotros, el tiempo que nos resta en esta tierra, darle lo mejor a Dios en nuestra vida. Darle lo mejor. Porque no vamos a poder controlar que el mundo siga como va. Pero sí podemos ser personas diferentes, viviendo como Cristo. Y la Biblia dice que el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hoy es un día especial. Si tú no conoces de Cristo, hoy es un día especial para que reflexione de lo que está pasando. Ya muchos se están acercando a Dios. No fue coincidencia que un concierto surgiera luego de esto. No ha sido coincidencia de que muchos estén predicando hoy día sobre esto. Dios te está llamando. Dios, de alguna manera u otra, te está dando la oportunidad que posiblemente muchos de los que estuvieron allí no pudieron aprovechar cuando se les predicó el Evangelio. Todos nosotros, por causa del pecado, habremos de morir. Pero el libro de Apocalipsis dice claramente: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Que este sea un día de profundo reflexionar, porque la vida es como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No sabemos en qué tiempo, pero es una realidad. Tampoco sabemos de qué manera, pero es una realidad. Nuestra vida está segura en las manos del Señor, porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hoy es un día especial, y hoy es un día para ser como Esdras, como Nehemías, como Daniel. En vez de juzgar, en vez de emitir juicio, que ellos, cuando aprendimos sobre la oración y vimos cómo ellos oraban, ellos se incluían en la maldad de su pueblo. Ellos no lo veían a ellos como los malos. Ellos decían: hemos pecado contra ti. Y yo creo que es tiempo, porque desde hace tiempo se está hablando de nuestra nación, de nuestra tierra. Tenemos que orar por nuestra República Dominicana. Hay muchas personas que se están perdiendo sin Cristo. Y yo quiero concluir con esta canción que cantamos hace un momento: sana nuestra tierra. Que al cantar esta canción podamos pensar profundamente la necesidad de Cristo de nuestro pueblo, que podamos predicar con amor a las personas y que podamos entender que nada sucede por suceder, pero al final glorifiquemos a Dios y nunca atribuyamos despropósito alguno en lo que sucede en esta tierra. Alabado sea el Señor. Vamos a elevar de nuevo esta canción. Y si anteriormente la habíamos cantado con conciencia, ahora mucho más, después de haber escuchado la predicación. Necesitamos que el Señor haga algo por nosotros. La República Dominicana y las naciones necesitan de Cristo. Necesitan ser cambiadas. Amén.
iniciar la oración esta mañana, ya esta tarde. Sana, Señor, nuestro corazón, sana nuestra vida. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración. Aquí levanto mi clamor. No solamente República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, todas las naciones, tenemos que levantar nuestra vista al cielo y decir: Señor, salva nuestra tierra, examina nuestra vida, ven en mi camino de perversidad y guíame por el camino entero. Humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Que así sea, Señor, que así sea. Sánanos, Señor. Gracias, hermanos. Pueden sentarse, vamos a dar los anuncios y para ser despedidos. Como cada semana tenemos oración, estudio bíblico pactado. Hay algo innovador, Miriam, por ahí, una bichuelita para Semana Santa. No, está bien. No se repite, pero estamos víspera de semana. ¿Qué significa eso? Recogimiento. Eso es como un cliché. Siempre se dice recogimiento y cosas así. Pero la realidad es que la tendencia es
de bocarse. Aprovechar los días de asueto para hacer lo que bien nos parece y de bocarnos. Por eso la estadística termina al final de la semana diciendo cuántos se fueron. No obstante, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Igual, como dice, recogernos, más bien invitar a los familiares que se aquieten, que si hay una piscinita, la piscinita sea casera, también vigilando, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, como nos dimos cuenta en la predicación. Vigilando, y si tiene que brindar o que dar, que no sea alcohol. La bichuelita cae bien para estos días, y quizá un sancochito y me llama. Ok. Entonces ya estamos despedidos. Cuídese, preserve su vida y la de los otros. Ande al paso y el Señor le continúe